tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a los encuentros Cinema al Día. Una de las ventajas que tiene el hecho de haber estado durante unos cuantos años aquí en el festival, aquí en el Club Vittorio Eugenia, es que nos permite seguir las carreras de los directores. Es el caso de hoy porque los dos directores que nos acompañan han estado antes en los encuentros y es un placer para nosotros que sigan viniendo a los encuentros, que sigan presentando sus películas en San Sebastián y un privilegio porque, como digo, nos permite seguir sus carreras película a película. A los dos equipos que nos acompañan hoy, os voy a pedir que les recibamos, como siempre, con un fortísimo aplauso. Hello, how are you? Nice to meet you again. Muchas gracias por venir. Nuestro primer equipo de hoy es la película lituana Nematoma. Nos acompaña su director, Ignas Joninas, su guionista, Kristupas Saboli, y uno de sus actores, Darius Bakciunas. Ellos habían estado antes con su primera película, The Gamble, El jugador, que se presentó en la sección Nuevos Directores. Ahora vienen con la segunda película, que también se vuelve a competir en la sección Nuevos Directores. Bueno, creo que tenéis muy reciente la presentación de ayer. Me gustaría que empezarais comentando cómo fue un poquito, o cuál es vuestra sensación después de haber presentado la película. Muchas gracias, Oscar Casco. En primer lugar, yo diría que ha sido un estreno completamente diferente del que tuvimos hace unas semanas en Lituania, porque aquí las personas tienen mucha sensibilidad, es un público muy sensible, muy inteligente y no tienen prejuicios. Entonces, ha sido un encuentro muy amable y muy agradable. La película trata varios temas. Por un lado, es una historia de una venganza, es también una historia, una crítica a la televisión. Digamos, son temas que son muy difíciles de conjugar, pero que habéis conseguido, digamos, unir de manera muy natural en la película. ¿Qué fue primero, la historia del crimen o ese background, esa historia de televisión? Oscar Casco, muchas gracias. No puedo hablar español, lo entiendo un poco. Sí. Básicamente, junto con Ignas estuvimos escribiendo el guión y normalmente, el tiempo que tardamos en escribirlo fue 4 años. Pasamos 4 años tratando de descubrir de qué queremos hablar. Es como un diálogo constante en el que nos acercamos y nos alejamos del tema hasta que lo encontramos. Entonces, antes de escribir escenas concretas y antes de desarrollar la trama, hablamos mucho y hablamos de diferentes temas y por supuesto que empezamos con el tema de la manipulación. En general, queríamos hablar del tema de la manipulación en nuestras vidas privadas, en televisión, por supuesto, en la vida social también, en la política, en todas partes, la manipulación, que es un tema que está omnipresente. Y solo teníamos que encontrar una trama que nos permitiera hablar de ello. Y lo que nos preocupaba también era hablar del origen de la verdad y de la realidad, qué es real y qué no es real. Y básicamente decidimos trabajar con un crimen, porque las historias de policíacas, las historias de crímenes, siempre, este género casi negro o negro, el cine negro, te permite tener un personaje principal que sea antihéroe y que intenta descubrir la verdad por su cuenta. Entonces, es una herramienta muy poderosa, el cine negro, para hablar de la verdad, que era lo que nos interesaba. Y pensábamos que que maridaba muy bien. Y básicamente, yo diría que fue el tema el que nos llevó a la historia policíaca, a la historia de crimen, y luego ya desarrollamos la trama, pero siempre apoyándonos en el tema de la realidad. Vamos a ver algunas imágenes de la película. El personaje central es un hombre que está, no sabemos muy bien cómo, al principio está, digamos, envuelto en un crimen y se presenta a un talent show de danza y se hace pasar por ciego. Lošėjo kūrėjai pristato. Jonai, galėčiau jums užduoti asmeninį klausimą. O jūs visai nematote ir šiek tiek matote? Nieko nematau. Ką praleido? Matyti tą patį, ką ir aš.
stiklinį namą. Jame yra vyras ir moteris. Raudonai skutele. Vyras nori išeiti, bet moteris griebia jam už rankos ir susisuka į ją. Tada jis ją partempia atgal ir vėl mąsto į šeimą. Gaila, kad nematai. Ten apačioj plakatas kabo. Rašyta tiesa jūs išlaisvins. Kas tai pasakė? Gerai, Zulinė. Kas pasakė? Jonas? Evangelistas. Graži mintis. Nu ko tu esi išlaisvins? Nuo nuodėmės. Klausyk, dieviškasis tėvelį. Tiesa yra tokia. Nuo šiol man mokėsi 1000. Bueno, pues ahí veíamos imágenes de la película, un pedazo del tráiler. Viendo la película yo tengo la sensación de que habéis querido que el espectador participe en la historia y vaya deduciendo bastantes cosas o imaginando o siendo sugerido, ¿no?, en los temas que tratáis. Tengo la sensación de que en toda la fase de escritura del guión lo que habéis hecho es despojar. Tengo la sensación siempre de que partíais de una historia más completa y que ha habido la labor, que quizás es la más difícil en un guión, de ir despojando de información o de claves, ¿no? Sí. You said our title in Sí, Lithuanian, el título es nematom, que quiere decir invisible. El significado de este título es invisible y hemos intentado esconder la verdad porque en realidad este es el tema fundamental de la película. Intentamos, digamos que es una película sobre la manipulación, pero hay muchas formas de manipulación al mismo tiempo, así que nosotros también hacemos un poco de manipulación en la película y tratamos de buscar una forma en la que podemos conducir al público a bailar con nosotros y a bailar, porque en la película también hay baile, y esto era una de las tareas principales que nos marcamos. Para un actor es más complicado, o sea, digamos, no poder mostrar toda la información que quizás tú tengas sobre el personaje. El personaje que interpreta a él es un personaje que busca venganza, es lo que más o menos sabemos de él al principio, pero que no sabemos muy bien ni por qué ni cómo, ¿no? Digamos, es un personaje que sugiere más que muestra argumento. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Básicamente, tengo que actuar con un movimiento mínimo, con el mínimo lenguaje corporal posible, el mínimo lenguaje facial posible y el mínimo lenguaje hablado posible. Y lo más interesante es que la realidad de este personaje, en este tráiler ya se ve que tengo un antagonista porque voy con una pistola y estoy buscando venganza y estoy tratando de amenazar a alguien, pero todo el mundo tiene que decidir todavía quién de esos dos personajes es el malo y quién es el bueno y dónde están las fronteras entre el bien y el mal. Y es el público el que decide dónde se coloca, porque básicamente no hay bien ni mal, no hay personajes buenos y malos en esta película. Todo el mundo es como es y esto es lo que hace la película interesante, es un juego con el público, porque es el público el que tiene que decidir por sí mismo dónde se coloca. El principal actor, bueno, el personaje que lleva la película, digamos, se interpreta se hace pasar por ciego y se presenta a un talent show de danza. Y la verdad es que su estilo de danza es cuanto menos extraño. ¿Cómo trabajasteis las coreografías y de dónde viene este tipo de danza que interpreta en el talent show? Sí, esta es la parte más difícil de la película, porque cuando estás escribiendo el guión, por supuesto que puedes escribir algo como hay dos personajes bailando, vale, pero en nuestro guión, en la trama, el bailar significa mucho más que los meros movimientos. Estamos hablando de la verdad y estamos tratando de encontrar la verdad en nuestra película. Entonces, decidimos que la verdad iba a estar solo en los movimientos de baile,
y que es lo único que no podías fingir. Podías hacerlo bien o mal, pero los movimientos tenían que ser auténticos, sinceros. Y los dividimos en dos partes. Hay una danza, un baile, que demuestra lo que está pasando en el estudio, se ve el público, etcétera. Y siempre lo mostramos en la pantalla, no mostramos el estudio. Y en la segunda parte, lo que es importante es la dramaturgia dentro de la trama. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una relación especial entre los dos personajes principales, Jonas y Saule, y cuando bailan ves sus sentimientos a través del movimiento. ¿Un background como bailarines o como en danza? Sí y no, porque Denis Kozlowska es el actor que representa a Jonas, y él sí que tenía formación como bailarín, había ido a una escuela de danza acrobática, pero ella había tomado en el pasado algunas clases de ballet, tenían alguna experiencia, pero no mucha, la verdad. Y en cualquier caso, hay una distancia de 20 años con el personaje principal. Entonces, estuvieron ensayando a veces 12 horas al día para conseguir estos bailes. Pero que está en la película, que es la religión, que tiene una importancia fundamental a través del personaje del pastor. ¿Qué función dentro de la película completa el tema de la religión y el personaje del pastor? Sí, lo has visto bien. La religión es un campo que nos lleva a reflexionar sobre la culpa, porque queríamos abordar los temas básicos y fundamentales de la película de una forma filosófica. Por ejemplo, ¿qué es la verdad? Y la verdad siempre es algo subjetivo. La verdad objetiva no existe. Siempre decimos esto es verdad, esto no es verdad. Y hay muchas frases que utilizamos a lo largo del día que son para decir lo que es verdad y lo que no es verdad. Y la religión habla mucho de qué es verdad y qué no es verdad. Y, en cierto modo, encontramos esta forma de confrontar la religión y el sacerdote, que tiene también sus propios crímenes, en cierto modo, que no se muestran en la película claramente, pero se ve que es un personaje muy complicado. Y al final lo que deducimos es que todos somos culpables de alguna forma. Todos tenemos nuestra historia de crimen y todos somos culpables de algo. Y esta historia de culpa y de crimen nos lleva a lo sagrado al final, que es lo interesante. La naturaleza es sagrada para nosotros y la naturaleza corporal, material y espiritual siempre es divina. Ignas habla de bailar, del lenguaje corporal, pero también hay animales, hay naturaleza que nos plantean la cuestión de ver la verdad. Si quieres ver la verdad en nuestra película, que no se puede mostrar, solo la puedes encontrar en las imágenes de la naturaleza. Que la película ha llevado bastante tiempo de producción. Se ha producido también gracias al apoyo de Local in Progress, un programa que interviene en el Festival de San Sebastián y que es un programa que apoya a las lenguas no hegemónicas, ¿no? La película está hablada en lituano. ¿Qué papel ha jugado el programa Local in Progress y cómo ha sido vuestra experiencia en este programa? Bueno, cuando me dieron este premio ya dije que me parecía que había ganado la lotería sin haber comprado el billete. Y esa era la sensación que yo tenía. Me llevó mucho tiempo producir la película y sentí que era un recorrido como un maratón, una carrera de larga distancia. Y cuando ya estaba con el último aliento, alguien apareció y dijo, confiamos en ti, continúa. Y para mí fue un momento muy emocionante y muy importante en la producción y también en mi
en mi autoestima también, que es muy importante. Y estoy muy agradecida al Festival de San Sí, Sebastián. porque la película, para parte de la postproducción, la terminasteis aquí, ¿no? O en Madrid. Yeah, in Madrid. Yeah, and Sí. thanks for all these professionals. Gracias I a had todos the estos grandes best time, profesionales, por high-level primera vez professionals, pude with trabajar con profesionales de alto in all nivel post-productions, en la dates, postproducción, so en really todas happy. las fases de la postproducción. Vosotros formáis un equipo ya consolidado, no sé si tenéis proyectos de futuro o si planeáis seguir trabajando juntos. No hemos decidido todavía qué vamos a hacer. Creo que vamos a escribir guiones separadamente, cada uno que tenga su propio guión, y luego veremos. Creo que en algún momento del futuro volveremos a trabajar juntos, sí. Sabe, somos buenos amigos y nos ha llevado 12 años escribir 2 guiones. Empezamos en 2007 con El jugador, que se presentó aquí en San Sebastián, y ahora tenemos esta otra película y llevamos 12 años escribiendo juntos. Entonces igual ha llegado el momento de perseguir nuestras propias ideas, pero no estoy seguro. Quizás acabemos teniendo un nuevo proyecto juntos o hagamos una composición, una mezcla de ambos proyectos, pero de momento nos vamos a separar, pero no creo que termine nuestra colaboración. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Después de 12 años y seguimos aquí en el programa de nuevos directores y todavía somos jóvenes. Ya no puedes volver. Esta es la última vez. Sí, es la última. Sí que os esperamos y esperamos ver vuestros trabajos de los 3 en el futuro en el Festival de San Sebastián. Muchísimas gracias por acompañarnos con esta película tan sugestiva, tan sugerente, llena de facetas. Muchísimas gracias a los 3. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Bueno, decíamos al principio que hoy nos acompañan gente que nos ha acompañado otras veces aquí en el Club de Victoria Eugenia. Nuestros siguientes invitados son los representantes de la película Waiting for the Barbarians, Esperando a los Bárbaros. Él es el director, Ciro Guerra, al que el año pasado conocimos aquí, estuvo aquí con su película Pájaros de Verano. Y él es el productor, un hombre que lleva luchando por sacar adelante este proyecto muchísimos años. Se llama Michael Fitzgerald. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Ciro, primera pregunta. Encantados otra vez de verte aquí. Esta es tu primer rodaje internacional después de éxitos como El abrazo de la serpiente o como Pájaros de Verano. Es la primera película internacional hablada en inglés. En este salto, es un salto muy, muy arriesgado para algún director que trabaja en una, digamos, cultura y en un idioma en el que no está tan acostumbrado a trabajar. Algunos en este salto se pierden. Después de ver la película te puedo decir que no es tu caso. Pero quería empezar preguntándote si en algún momento pues, consideraste los riesgos de pasar, digamos, a un entorno que, trabajando con grandes estrellas, una gran producción, que a lo mejor no controlabas tanto. Digamos que cuando yo siento que esas dudas y ese temor que es natural que pueda existir y esos cuestionamientos que uno se puede hacer, quedan a un lado cuando tienes una historia que es importante, que sientes que es importante contar, y esa historia se vuelve como un motor y se vuelve una guía y se vuelve un propósito y se vuelve el centro de lo que estás contando. Entonces una vez sientes que tienes ya esa conexión profunda con la historia que estás contando, ya sabes hacia dónde va y ya sabes cuál es el camino que tienes que recorrer. Ella misma te va dando las herramientas y el camino para guiar, y para mí, digamos que eso desde que empecé, pues esa ha sido mi guía siempre, porque cada uno de los proyectos que he trabajado ha sido diferente del anterior, ha implicado nuevos caminos, nuevos riesgos, nuevas posibilidades, y desde muy temprano decidí que esa iba a ser como mi guía, ¿no? Pues, obviamente si uno cada vez que uno se detiene a pensar que estoy haciendo una película con este equipo, con este guionista, con este productor, con estos actores, pues puede ser, es como un choque de realidad, ¿no? No sé cómo ha sido el camino para llegar hasta acá, pero la verdad es que mientras tengas una historia que sea importante para ti contar, pues esa es como la guía, la luz que lo guía a uno todo el tiempo, y eso.
y lo bueno es que no te suelta, no te aparta porque también te da energía, te da lucidez, te da todo. Es como, claro que sí, realmente a hacer una película es un poco como tratar de mantener prendida una vela en un parque acuático, ¿no? Luchar para que esa vela no se apague, pero es la luz de una historia que te conmueve, es muy poderosa. Sí, para quienes no hayáis visto la película, digamos que es una gran producción, con Johnny Depp, con Mark Rylance, con estrellas de Hollywood. Pero quería volver y basada en un guión de Coetzee, del escritor sudafricano. Pero, Michael, yo quería ir al principio. Creo que llevas muchos años intentando sacar adelante este proyecto. ¿De dónde parte, digamos, tu interés por esta película y por este proyecto por el que has luchado tanto? ¿Cómo? Pues me leí el libro y así empecé todo en el 90 y... No sé, hace muchos años, casi 30 años. Estaba en Sudáfrica y me prestaron este libro y cuando lo leí me reuní con el director y le pedí permiso para rodar el libro y me lo dio. Entonces le pedí, pues escriba usted el guión, por favor, porque ¿quién lo va a hacer mejor que usted? Y él dijo, nunca he escrito un guión antes. Entonces nos reunimos en Suiza, él vino de Sudáfrica, yo vine de Estados Unidos y pasamos una semana más o menos hablando de cómo se podría hacer el guión y él escribió el guión y este es el guión que hemos rodado 30 años después. Así que empezamos a principios de los 90. He intentado rodar este proyecto durante muchos años. Lo he probado varias veces. Y conocí al director de Bridge of Spies y pensé que él era la persona perfecta para representar para ayudarme a encontrar los actores para los papeles. Y entonces, poco a poco se ha ido construyendo la película a lo largo de todos los años. Ciro, I suppose that if a Nobel Prize winner offers you a script, you cannot say, no, not possibly. How did you meet him? Sí, él ya había hecho una segunda película y John le había visto también en su película anterior y le había gustado. He tenido la oportunidad de conocer a Michael anteriormente y bueno, y cuando Michael pues coincidió con un momento en donde yo estaba recibiendo muchos proyectos debido a que El Abrazo de la Serpiente había tenido un recorrido muy bueno. Me habían ofrecido todo tipo de proyectos pero no había un solo proyecto que yo sintiera que estuviera cercano a este, ¿no? Aparte del material fuente que era tan extraordinario, pues digamos, yo sentí que la adaptación era muy sorprendente en la manera en que lograba ir a la esencia de la novela sin necesidad de reproducir todo su lenguaje literario. Y sí, y realmente pues cuando Mark Rylance ya estaba vinculado al proyecto en ese momento, entonces al verlo a él en ese personaje pues sabía que que eso era lo esencial de la película, porque la película era en gran parte ese personaje. Entonces sí, realmente era una gran oportunidad y un regalo poder trabajar tanto con John Coetzee como con Mark Rylance como con Michael. Era como una conjunción de elementos que hacía que el proyecto fuera irresistible. Cuando un director trabaja con un guión ajeno, con material ajeno, normalmente tiene que traerlo a su terreno. Me imagino que tiene que cambiar cosas. Entonces, no sé si en el caso de Coetzee daba más corte que en otros casos cambiarle alguna coma, cambiar algún diálogo o cambiar alguna escena. Sí, yo estaba preocupado de que fuera ese el caso, de que pues, obviamente decirle a un premio Nobel de literatura que hay que hacer reescrituras me parecía extraño, pero la verdad es que cuando nos conocimos con John Coetzee, nos encontramos con alguien muy entusiasmado y muy abierto y muy generoso en ese sentido. Entonces, siempre hay un proceso de adaptación, que en este caso no fue drástico, pero pues sí había un proceso de
de adaptación del guión a una sensibilidad propia y en ese sentido no hubo nunca duda ni problemas con John. Él fue muy generoso en ese sentido, estuvo con nosotros en Marruecos durante la preproducción y en general ha acompañado todo el proceso. Si vamos a hablar del tema de la película transcurre en un imperio no determinado, en la frontera de un imperio no determinado, y es una reflexión en torno a la invención de la amenaza de unos bárbaros que en realidad no existen. ¿Se puede considerar la película, es una pregunta para los dos, como una parábola o por una alegoría de lo que está ocurriendo? ¿Se puede hacer lecturas contemporáneas sobre el tema de la película? Es una película sobre una crisis de conciencia que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Yo personalmente, yo solo hago películas en mi vida con personajes con los que me puedo identificar. Así que para mí, este personaje era yo. Yo estoy yo me identifico con el personaje del magistrado. Es una persona que hace todo lo posible por apartarse de este conflicto del mal, pero llega un momento en que no lo puede evitar y tiene que enfrentarse a ello y tiene que dar la talla. Y para mí la solución de esta crisis de conciencia, de cómo un hombre, cualquier hombre, llega a ese momento en el que ya no puede evitar la colisión con algo, no puede evitar la confrontación. En este personaje se ve muy bien ese momento. Casi es el personaje que mejor resuelve esta situación en toda la historia de la literatura. Hacer esta película de alguna manera sí se leía como una alegoría, se leía como una historia que tomaba elementos universales y con la que cualquiera se puede identificar, pero que ocurría de alguna manera en un tiempo lejano, ¿no? En un lugar remoto. Pero lo que ocurrió en el proceso de hacerla fue que el mundo real empezó a parecerse cada vez más a lo que estaba escrito en la página. Entonces esa alegoría y ese tiempo empezaron a ser menos lejanos y menos remotos. Y hemos llegado al momento en donde la película se estrena y es una película sobre lo que está pasando aquí y ahora. Ciro, hablando ya de cine o de referencias cinematográficas, ¿se podría calificar como un western? Lo asombroso de la novela es que tú la puedes, cualquier ser humano le puede poner puede rellenarla con su propia experiencia. Hay gente que la ha visto como un western, porque sí es la historia de un imperio que llega a un lugar y se impone sobre otras personas, pero personalmente para mí yo la relacionaba con la historia de los grupos paramilitares que llegaron a las poblaciones colombianas a aterrorizar a la población y a imponer un reinado de la brutalidad sobre la verdad y sobre la conciencia. Pero si tú la quieres leer también es una historia que podrías contarla en Lampedusa hoy en día, que podrías contarla en la frontera de México y Estados Unidos, es una historia que podrías contarla en la frontera de China con el Tíbet, es una historia lo sorprendente de esta historia de Coetzee es que cualquiera si la quieres poner sobre el western, la puedes contar como un western, porque es la historia de todos y es una historia que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la humanidad y pues nosotros y personalmente no pensé que nunca me iba a tocar verla repetirse en mi vida y esa ha sido la experiencia. Quiero añadir una pequeña cosa. En la preparación de la película, porque la preparamos juntos, la película de la que más hablamos como referencia era una película japonesa que teníamos en mente y no un western, era una película japonesa. El paisaje es muy importante en ese sentido. Yo creo que tiene mucho que ver con tu anterior película, con Pájaros de verano. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cómo se influyó también el paisaje en el rodaje a la hora de planificarlo? ¿Y cómo fue el rodaje? Que has dicho que se rodó en Marruecos, ¿verdad? How was the shooting and how was working in Morocco and how did the landscape influence
Marruecos ha sido fantástico. Queríamos rodar esta película en el desierto por el paisaje que proporciona y porque es un paisaje muy salvaje y casi parece extraterrestre el paisaje. Y elegimos Marruecos porque en estas escenas en el desierto que están cerca de una zona fronteriza, a 400 kilómetros de Marrakech, y creo y espero que las personas que vean la película no sean capaces de averiguar dónde está rodada. Esa era la idea. Tenemos pájaros de Asia en el rodaje, estos pájaros eran de Asia Central y tenemos un vestuario, los uniformes, etcétera. Nada te indica que estás en el norte de África y nada te indica. Estábamos realmente intentando que no se supiera. Y algunos dijeron que podían reconocer perfectamente que era un western o otras cosas. A nosotros no nos importa, pero la experiencia ha sido maravillosa y desde luego lo hemos pasado muy bien en Marruecos. En torno a lo que comentaba es que la película está localizada, no se sabe muy bien dónde, ni no se sabe muy bien cuándo. ¿En algún momento pensasteis que pudiera ser un riesgo en la medida que iba a ser más difícil que el espectador se pudiera identificar con una situación abstracta? O al contrario, no sé, o sea, si hubo dudas. Claro que lo pensamos. Es un riesgo. Todos son riesgos, por supuesto. Tanto si ruedas en Nueva York como si ruedas en San Sebastián, siempre es un riesgo. Porque si la historia que estás contando, si es una historia con la que el público se puede identificar, es con los personajes fundamentales de la película, los personajes importantes y con la acción, con lo que está pasando, si se pueden identificar con esta crisis de conciencia que es real, entonces el resto de los riesgos se pueden asumir. Y otra cosa que quería hablarte, que me gustaría que comentaras, Ciro, es el trabajo con estrellas. Es la primera vez que trabajas con estrellas, con Johnny Depp, con Robert Pattinson, con Mark Rylance. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué han aportado? Porque bueno, yo creo que los tres están fabulosos. Algunos haciendo un trabajo más personal, en el caso de Johnny Depp haciendo un trabajo más de composición de personaje. Pero bueno, quería que comentaras un poquito cómo ha sido trabajar con ellos. Sí, bueno, pues en mi experiencia cada actor es un mundo, es un universo. Sea un actor profesional, un actor no profesional, un actor que viene del teatro, una persona que nunca ha visto una película en su vida o una estrella de Hollywood. Cada uno, pues, en el fondo hay un ser humano con el que hay que establecer un lenguaje de trabajo. Y en este caso particular, pues fue para mí una novedad trabajar con estos actores que realmente están en la cima de su arte, ¿no? que realmente tienen un talento pues, impresionante y un recorrido pues, donde han trabajado con tanto los más grandes actores como con los más grandes directores y los más grandes películas. Entonces, ¿cómo tomar todo? Pero es también, cada uno de ellos propone, y lo que tuvieron en común es que todos llegaron de la manera más humilde y más entusiasta y más dispuesta. Realmente no hubo, todos se vincularon al proyecto por una pasión, no había nadie que estuviera haciéndolo por cuestiones de celebridad o monetarias, sino por una vinculación profunda con lo que la historia quería decir, con la novela de Coetzee y las ganas de contarle esta historia al mundo. Y además todos llegaron con la mejor disposición, de maneras distintas, y cada uno tiene un método de trabajo muy distinto. En ese sentido era muy interesante el trabajo con ellos juntos, porque todos trabajan de manera muy diferente. Entonces el reto era lograr que todos estuviéramos en la misma sintonía y dentro del mismo lenguaje, pero al mismo tiempo todos se enriquecían el uno del otro, ¿no? Ver a Mark y a Johnny en una escena era muy inspirador y muy estimulante ver cómo a pesar de venir de técnicas completamente diferentes de la actuación, ver cómo se alimentaban el uno del otro, cómo se inspiraban el uno del otro. Era realmente un espectáculo, ¿no? del que era muy difícil de creer que uno era parte.
Robert también tiene cada uno tiene una poética muy particular, cada uno tiene una manera, una aproximación muy particular y ningún actor se parece en ese sentido. Creo que son muy pocos los actores que vienen como de la misma escuela y de la misma formación. Pero todos estaban muy felices además de actuar el uno con el otro. Algunos de ellos venían de hacer películas como con muchos efectos especiales, muchas pantallas azules donde les tocaba actuar contra iPads o contra bolas de tenis. Entonces el hecho de poder tener ese rapport con otro actor era algo que los entusiasmaba mucho y creo que lo disfrutaron al máximo y le sacaron mucho jugo. Pues nada más, quería daros la enhorabuena y las gracias. La enhorabuena a ti, Michael, por haber sacado este proyecto adelante siendo coherente artísticamente con lo que pretendías hace 15 años. A ti, Ciro, por haber dado, no el salto, sino haber pasado a un tipo de cine internacional y, digamos, haber salido no airoso, sino triunfante, ¿no? Porque artísticamente la película es una absoluta maravilla. Muchísimas gracias a los dos y lo que digo siempre, os esperamos en el futuro en San Sebastián otra vez. Hasta luego. A todos vosotros nos vemos mañana y a los que nos ven por las pantallas, pues también, cuando quieran, pueden cliquear y ver el siguiente programa. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.